En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Tenemos cuenta, secretario? Sí, señor presidente. Tenemos una situación, en primer lugar, que está en curso a raíz de los cambios que se están produciendo en comisiones. Tenemos, en primer lugar, que se recibió en esta secretaría un cambio de comisión del honorable senador Alejandro Kuzanovich, reemplazando al honorable senador Francisco Chaguán. Sí, permanente. ¿Así? ¿En serio? Qué raro. Hice presente esto a la secretaría del senador Chaguán, que me dijeron que había un error, y están tramitando ante el secretario general la avisación de un cambio nuevo que consistiría en el senador Francisco Chaguán reemplaza al honorable senador Alejandro Kuzanovich desde el presente mes, pero solo, dice, hasta el término de la tramitación del proyecto de ley que crea un nuevo modelo de atención en FONASA y otorga funciones a la Superintendencia de Salud. Es un cambio interno. No, la de, ¿cuánto se llama? Seguro catastrófico. Pero esa es otra comisión, en la mixta. Sí, pero él quiere seguir perteneciendo a la Comisión de Salud. Yo creo que más allá del oficio hay que conversar con ella y entender cuál Porque es la decisión la razón es que si sale de la Comisión de Salud ya no forma parte de la mixta. Ah, es requisito. Sí, porque el Senado no designa miembros nominales, sino que designa una comisión, designa los miembros de tal o cual comisión. De modo tal que si uno sale de esa comisión deja de formar parte. Esa sería la razón, yo entiendo. Y estamos esperando que el segundo documento que nos hicieron llegar de la Secretaría del senador Chaguán, perdón, del Comité RN, llegue visado por el secretario para que esté todo debidamente legalizado. Luego, siguiendo con la cuenta, hay una urgencia. Se ha presentado urgencia simple al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud para establecer la obligación de las ISAPRES de informar a la Superintendencia de Salud el aumento del precio de sus planes. Eso es en materia de cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Tenemos invitada a la sesión de hoy día a la subsecretaria de Salud Pública, señora Andrea Albagli, para referirse a los dos proyectos que tenemos en tabla a propósito de la celebración este mes del mes de la obesidad, un poco el tenor de lo que conversamos en la sesión del martes, el primero, y pasamos a quizás entregar la palabra para que se pueda generar una opinión, comentario, observaciones del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el Código Sanitario con el objeto de exigir a los establecimientos de venta de alimentos que señala que proporcionen agua potable a sus clientes de manera gratuita. Este es un proyecto de ley que se enmarca obviamente dentro de los objetivos del mes de la obesidad y nos gustaría contar con una opinión fundada técnica de la subsecretaria, entendiendo que, de ser posible, avancemos en dar una señal legislativa en este proyecto en particular, sin perjuicio de que personalmente a mí igual me gustaría ver si hay requerimientos de entregar opinión por parte de asociaciones gastronómicas. Estoy pensando en el mundo que probablemente va a ser el principal afectado, impactado por esta legislación. Así que desde esa perspectiva quizá yo no tengo inconveniente en que podamos votar favorablemente este proyecto en general, pero dejar sí abierta la posibilidad de requerir personas que puedan entregar información y comentarios sobre este tema en particular. Sobre lo mismo, entonces, le ofrezco primero para que nos comente cómo lo observa, cómo lo ve la subsecretaria de Salud Pública, señora Andrea Albagli. Muchas gracias, presidente. Un gusto estar acá. Por su intermedio también saludo a todos los y las honorables integrantes de esta comisión. Sobre este proyecto quisiera decir como en términos generales que lo vemos con muy buenos ojos desde el punto de vista sanitario. Esto porque el consumo de agua es un elemento esencial en las conductas cotidianas para proteger la salud de las personas. Y eso es porque el agua está implicada en casi todas las funciones del cuerpo humano, incluida en ellas el control del peso. Y acá, detrás de esto, lo que engloba esta iniciativa es lo que se conoce como el modelo DAM, de disponibilidad, accesibilidad y marketing, que se identifican como los tres elementos que tienen un impacto directo en la conducta y en las elecciones de consumo de las personas. Es decir, la disponibilidad de ciertos productos de distinto tipo,
que aumente la disponibilidad, facilita el acceso, y eso aumenta la probabilidad de que las personas consuman un cierto producto. La accesibilidad se refiere a la accesibilidad ya sea geográfica o financiera de aquello que está disponible, y el marketing se refiere a la publicidad que está diseñada para modificar la conducta del consumo, y también en la medida que existe marketing o no existe marketing se fomentan ciertas conductas. Detrás de eso, lo que uno quiere es limitar aquellas conductas y aquellos consumos que son nocivos para la salud y facilitar aquellos que son protectores. Entonces, la ley del vaso de agua podría contribuir en ambas direcciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Si es que uno favorece el consumo de agua, está entregando un factor protector que es bueno para la salud en todas sus funciones, incluido el control del peso, que es lo que nos convocó a la sesión de ayer a hablar sobre todo de la obesidad en niños y adolescentes, y a la vez el entregar y facilitar acceso al agua potable puede ser también un mecanismo que disminuya el consumo de otros líquidos que son dañinos para la salud, como las bebidas y los jugos que son calóricos, y que sabemos que nuestro país es uno de los que lidera el ranking internacional en términos de cantidad de calorías al día consumidas por vaso de bebida. De hecho, sabemos que la probabilidad de que un niño o niña aumente de peso aumenta en un 60% por cada vaso de bebida que consume diariamente. Entonces, disponibilizar el agua también es una forma de también promover que se disminuya el consumo de bebidas que son altas en calorías. Entonces, esta es la razón, ambas razones nos parece que respaldan el propósito de facilitar el consumo de agua, y al mismo tiempo también tenemos cifras que nos indican que solo el 28% de la población chilena cumple con las recomendaciones de consumo de ingesta de agua, que han estado en todas nuestras guías alimentarias basadas en alimentos, que entrega una serie de recomendaciones a la población que indica que las personas debían consumir entre 6 y 8 vasos al día de agua. Entonces, uno, reconociendo la importancia del consumo de agua para ambos propósitos, como le decía, favorecer un factor protector, limitar un factor dañino para la salud, reconociendo que eso es poco prevalente en nuestra población, sabemos que tenemos que tomar medidas que lo faciliten, y desde ese punto de vista nos parece que la ley del vaso de agua es muy beneficiosa en términos de salud pública. Muchas gracias. Señores parlamentarios, sobre el particular, bueno, yo quizás para introducir hay un proyecto de ley bastante sencillo, una modificación que introduce el artículo 103 bis en el Código Sanitario vigente, que establece que los locales destinados a la venta de alimentos para su consumo dentro del establecimiento deberán proporcionar a sus clientes sin previo requerimiento agua potable en cantidad suficiente. La entrega de agua deberá ser gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento. A ver, quizás para partirlo un poco la inquietud o empatizando con la idea y la racionalidad de esta idea, y considerando importante, por cierto, el incentivar el consumo de agua, hago una pregunta desde el punto de vista de la adecuación práctica. Acá tenemos distintos establecimientos que venden alimentos para su consumo dentro del establecimiento, y hay distintas categorías. Y como la legislación tiene que conversar con la práctica diaria, con lo que es la realidad del país, uno puede hacer distintas clasificaciones. Restaurantes, que es donde uno quizás en el imaginario uno se asume que esta norma va a ser aplicada, pero también hay distintos niveles o categorías de establecimientos que están destinados al consumo dentro del establecimiento. Hablo, perdón que voy a dar marca, pero tiene que ver también con la práctica diaria. Cuando uno va a un local como el Rápido, que está en la esquina del Congreso en Santiago, es un local destinado al consumo de alimentos dentro del establecimiento, pero yo no veo cómo o no visibilizo cómo sería factible cumplir en el tenor literal esta norma en un establecimiento como eso. Guardando las proporciones, quizás en un local como un McDonald's o un local de comida rápida asimilable a esa marca en particular, hay muchas otras, donde no hay atención de garzones o de personal en las mesas. Quisiera saber qué tipo de flexibilidad a nivel ya sea de reglamento, de fiscalización, se podría encontrar ahí, porque generalmente cuando este Congreso comete errores que tienen que ver con no empatizar con lo que está ocurriendo en el día a día, o con, no sé, de repente muchas veces somos funados virtualmente o directamente por legislaciones que no se adecúan a la realidad práctica de un país. Si uno se imagina solamente un restaurante atendido por un mozo, a mí me parece súper evidente y bien fácil de practicar, quizás.
y obviamente dependiendo de las regiones, yo no sé si en Aysén ahí, porque acá hay cosas culturales que recién conversábamos que tienen que estar implícitas y son básicamente cambios de costumbre y culturales los que tienen que tender a introducirse a través de este tipo de normativas también. Pero hay otro tipo de locales, y para qué decir los que no son fiscalizados, los que no tienen la resolución sanitaria, un local de consumo, un local de venta de alimentos, un carrito en la calle, una feria gastronómica, una actividad costumbrista. No sé, quiero entender un poco en la aplicación práctica las dificultades para bien legislar que podríamos encontrar en una legislación como esta. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria. Como usted señala, este proyecto de ley efectivamente hace exigible a los establecimientos de venta de alimentos a definir que proporcionen agua a sus clientes de manera gratuita, sin requerimiento previo, cantidad suficiente y de forma complementaria a la oferta del local. Yo coincido en que estamos en condiciones de votarlo en general y abrir un espacio para audiencias, porque obviamente que los beneficios de consumir agua son bien importantes, como la regulación térmica, el transporte de nutrientes, la eliminación de desechos, la hidratación, en fin, una serie de funciones que además me parece que es fundamental que como país empecemos a adoptar, porque yo lo he señalado en otras comisiones, nos estamos acostumbrando a las enfermedades crónicas como que son algo mucho menos complejo, ¿ah? Y eso también repercute no solo en la calidad de vida, sino que también en el sistema de salud, y propongo también que podamos ahí revisar ciertos invitados a través con nuestros asesores, y por otro lado también este proyecto, esta idea ya existe en otras latitudes y algún informe de la BCN de análisis comparado para ver efectivamente cómo funciona y se aplica una idea en esta línea en otros países. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Juan Luis Castro. Solamente, además de reiterar lo que ha planteado la senadora Ordóñez respecto a la experiencia comparada que pueda relatar la autoridad, que pudiera decirnos cómo impulsar, porque ella lleva toda la cartera de temas, usted, su secretaria, de este combate a la obesidad, que nos mueve. Le toca a la Seremía fiscalizar los locales. Exacto, todo. O sea, ¿no? ahí está concentrada una alta carga de facultades que se pueden ejecutar, en fin, y nosotros estamos a disposición de poder ayudar. Entonces, ¿de qué manera esto se operativiza? Tal vez sin la ralentización burocrática tradicional, sino que vamos dando impulsos que sean lo más eficaces posible para este proyecto y los otros que están en carpeta sobre el mismo tema, presidente. Subsecretaria, quizás antes de dar la palabra a la subsecretaria, acordamos entonces encargarle a la biblioteca, acá está nuestro asesor de la biblioteca, el informe que ha requerido la senadora. Acordamos eso. Subsecretaria. Gracias, presidente. Me parece una buena pregunta lo de la aplicación, es decir, cuán fácilmente implementable es esta medida. Y yo desde ese punto de vista veo dos elementos que favorecen que sea implementable de un modo sencillo. El primero es que, independiente de su categoría, cualquier establecimiento de expendio de alimentos, para contar con la autorización sanitaria, uno de los requisitos que debe cumplir es que tenga agua potable. Entonces, eso ya es algo que en la práctica cualquier tipo de establecimiento que venda productos alimenticios tiene que contar con eso, y por ende se le hace posible hacer uso para esa agua potable para entregarlo al consumo de sus clientes. Y por ende no implicaría una inversión adicional porque se basa en requerimientos que ya debiesen cumplir. Entonces, eso es un elemento que veo que facilita la implementación. El segundo es que efectivamente las Seremis de Salud, luego de autorizar un cierto establecimiento, fiscalizan que funciona de acuerdo a las normas sobre las cuales lo autorizaron. Pero como esa fiscalización ya ocurre a los expendios de los establecimientos que expenden alimentos, esto no implica una nueva fiscalización. Y por ende tampoco requeriría más gasto o más recursos humanos o recursos de otro tipo en la Seremía de Salud, porque lo que se suma es un ítem a fiscalizar dentro de una actividad de fiscalización que ya ocurre, no así una fiscalización nueva. Entonces, es un segundo elemento que también facilita la implementación. Dentro de los ejemplos que da, presidente, hay uno que me parece que es muy importante, la distinción, que está la distinción entre un establecimiento y algún lugar de venta de alimentos que esté al paso, como una feria o un lugar abierto.
Y desde ese punto de vista, la sugerencia del proyecto de ley, acá en la redacción dice que los locales destinados a la venta de alimentos para su consumo dentro del establecimiento deberán proporcionar a sus clientes. Entonces, como está redactado, ya circunscribe esta ley a un tipo de establecimientos de venta, de expendio de alimentos, que son aquellos que van a consumir adentro del establecimiento y no fuera. Entonces eso creo que también es algo, una precisión que ya se está haciendo, que también facilita. Yo creo que si tuviera como identificar las mayores causas de dificultad de implementación sería esta, es decir, hay personas que van a consumir dentro o fuera del establecimiento, y eso ya está contemplado en la redacción. Entonces al menos son esos elementos que yo veo que pueden facilitar la implementación del proyecto. Quizás hay algunos otros que considerar, pero yo rescato esos al menos en este momento. Sí, quizá solo un breve comentario. Yo comparto prácticamente todas las afirmaciones que ha hecho la subsecretaria, porque además es la que tiene toda a cargo el contenido integral y la información de lo que ocurre. Pero yo creo que no es lo mismo entregar a una autoridad sanitaria y la obligación que tiene un establecimiento comercial o un restaurante en este caso. El agua potable tiene que ver básicamente con la cuestión sanitaria, con la cuestión de higiene, con la cuestión de... No es lo mismo tener agua potable implementada y la obligación, yo me imagino que emana de tener que lavar los platos, y es distinto, es una obligación distinta, no es exactamente la misma naturaleza que tener vasos disponibles para cada cliente que va al establecimiento comercial. O sea, creo que está bien, está eso, pero desde la perspectiva de realidad, que es lo que a nosotros nos interesa, representamos distintos lugares geográficos donde los restaurantes tienen distintas características. Yo creo que en un restaurante, y por eso hago esta advertencia, y creo que quizás como comentario para los asesores que les toque ver esto, va a ser un tema importante de analizar cuál es la aplicación práctica dependiendo de la realidad geográfica, lugares donde no tienen garzones, donde no hay mesas. Creo que es parte también de la... Y quizás, como se hace en otras ocasiones, senador Castro y senadora, la idea sería quizás pedirle a nuestros asesores que vean, evalúen la posibilidad de consensuar redacciones respecto a esto y ver a qué personas podríamos invitar. Yo, así como lo primero que se me ocurre es las personas que están ligadas al gremio gastronómico. Entiendo que tienen una agrupación que yo conozco por lo menos, que Achiga, no sé si hay más, pero en esa lógica quizás en una o dos sesiones poder tener la posibilidad de recoger esas intervenciones o esas opiniones, y mientras entregamos la señal quizás de presidente de votar, o sea, presidente, senador, expresidente, de votarlo favorablemente. No sé cómo lo ven ustedes. Totalmente de acuerdo. Vamos por ese camino, presidente. Senadora Orden, ¿estamos de acuerdo, no? Sí, lo señala el presidente. Perfecto. Ya, pues procedemos entonces a tomar votación en general y dejamos obviamente el acuerdo unánime de la comisión para recibir invitados y facultar también a los asesores para que empiecen un trabajo técnico respecto a este tema. El señor presidente ha puesto en votación general la iniciativa. Senador Castro, ¿cómo vota? A favor. Senadora Órdenes, ¿cómo vota? Voto a favor. Señor presidente. A favor. Quedaría aprobado entonces en general por 3 votos a favor y ninguno en contra. En sesiones próximas se determinaría un plazo de indicaciones o después de escuchar a los invitados. Pregunto. Después de escuchemos a los invitados. Escuchemos primero a los invitados. ¿Vale? Ya, pues. Tenemos el segundo punto de la tabla, que es el proyecto de ley en primer trámite constitucional también, moción parlamentaria, si no me equivoco, que modifica la ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, con el objeto de restringir la venta y publicidad de determinados alimentos en un radio cercano a establecimientos educacionales. Subsecretaria, si gusta, este es un proyecto que me imagino que va a dar un paso adicional al que se dio en su momento con la ley de etiquetado de alimentos, que vino a prohibir más bien, la venta de cierto tipo de alimentos en los propios establecimientos educacionales. Este es un proyecto que da un paso más allá, desde el punto de vista de que ya no solamente se está en la esfera de los propios establecimientos educacionales, que tienen toda una reglamentación y supervigilancia propia del Ministerio de Educación, pero en este caso también del Ministerio de Salud. Bueno, que usted nos dé su opinión y las dudas y las metodológicas respecto a su implementación, en lo que significa también afectación de
derechos de propiedad, porque estamos en presencia, en radio de 100 metros estamos hablando de negocios que probablemente ya están instalados. Quizás hay algún estudio, alguna información disponible del impacto que tendría, cuántas personas tendrían que cambiar la configuración de sus establecimientos comerciales. Creo que sería quizás la primera información necesaria para ir viendo cómo se avanza en este proyecto en particular. Secretario, ¿me quería aportar algo? Sí, es solo, como es primera vez que se trata este proyecto, hacer una referencia de tipo procesal. Por favor. ¿No es cierto? Porque Sí. mencionar que es una iniciativa moción de los honorables senadores, señor Castro González, señoras Órdenes y Proboste y del señor Latorre. Ingresó el 13 de marzo a tramitación en el Senado y se dio cuenta el 19 de marzo mismo y lo envió la sala a tramitación a la Comisión de Salud en este primer trámite, y lo que hace es incorporar una modificación a la ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad. Señalar que es un proyecto de 2 artículos, diríamos, porque tiene uno transitorio, pero el transitorio es solo de vigencia, así que para todos los fines prácticos se considera de artículo único. Puede ser en consecuencia tratado tanto en general como en particular por esta comisión. Eso es lo que debía señalar, presidente. Senador Juan Luis Castro. Solo como parte de la inspiración de esta moción, creo que es conveniente que si ya hace 12 años atrás, con la ley 20.606, se empezaron a dar pasos en esta dirección en cuanto a la restricción de venta de alimentos altos en azúcares, grasas, sal, en fin, dentro de los colegios. Creo conveniente que tal vez la subsecretaria, por su intermedio, pueda dar su visión respecto al escenario del cumplimiento de esa ley en los establecimientos, que es un punto, ¿no es cierto? Clarificar qué está pasando hoy día, el control de eso, el nivel de cumplimiento, el divorcio que hay muchas veces entre esa norma que es correcta versus la realidad cultural, familiar, versus lo que pasa en el entorno, como estamos viendo los kioscos alrededor de los colegios. De manera tal de que pudiéramos situar esto en el contexto general de lo que nos importa, que es que la obesidad infantil, que es el drama, que a lo mejor sería bueno que también nos comentara la subsecretaria, el reporte de Lancet de hace pocos días atrás, que nos sitúa en un pésimo lugar en Latinoamérica, como el país con más obesidad infantil en toda Latinoamérica hoy día. En fin, nos coloca con un pie forzado en el escenario que queremos colaborar. Entonces, creo que todos esos elementos pueden ver y después fijar también invitados para escuchar y ir viendo la tramitación. Sí, y quizás, subsecretaria, como complemento, adhiriendo a la inspiración de avanzar en el combate a la nutrición infantil. Yo entiendo que hay algunos municipios, no sé los datos concretos, pero al menos acá en la argumentación del proyecto dice que algunos municipios han desarrollado acciones y ordenanzas municipales que ya están estableciendo estas acciones. Quizás si usted tiene información de eso, cuáles son los municipios en particular, y tener quizás a partir de ahí data de aplicación práctica de cómo ha impactado esta política pública, el primero quizás a nivel de reglamento de ordenanza del municipio, y para ver cómo lo vamos pensando en una cuestión más general con una cuestión legislativa. Senadora Orden. Gracias, presidente. Sobre el punto, también, solicitar, yo entiendo que aquí a la subsecretaría, la información respecto de malnutrición y obesidad en la población en Chile. Ojalá, lo digo porque yo entiendo que la región de Aysén, quiero verificar ese dato, la obesidad en niños y niñas menores de 6 años es la más alta del país. Entonces, por eso lo quiero solicitar, en la medida, no sé cómo lo tienen segmentado, pero la información que tienen por territorio, por grupo etario, al menos por las variables de base para poder examinarlo. Además, la UNICEF ha señalado que existe una malnutrición por exceso en niños y adolescentes. O sea, el sobrepeso y la obesidad gatillan otros problemas de salud y condiciones mentales durante la infancia y la adultez. Y por eso señalo, este proyecto puede parecer no muy quizás popular, porque aquellos, sobre todo algunos locales que venden efectivamente alimentos altos en azúcares y otros ingredientes, efectivamente se van a sentir perjudicados. Entonces creo que en esto vamos a tener que tener los argumentos bien objetivos para sacar adelante este tipo de iniciativa. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Subsecretaria. Muchas gracias, presidente.
Para dar el contexto de la magnitud del problema, voy a comenzar por su intermedio, presidente, responder a la pregunta del senador Castro con respecto a lo publicado recientemente en la revista The Lancet. Efectivamente, se publicó un estudio que es una revisión sistemática que lo que hace es compilar información de varios otros estudios. Entonces, se recopiló información de un total de 3.663 estudios que colectan información sobre 197 países. Y lo que hace es comparar cómo en cada uno de estos países cambió la prevalencia de la malnutrición por exceso entre el año 1990 y el 2022. Entonces, en el fondo, un análisis del cambio y la importancia del cambio entre cada uno de estos países. Entonces, eso lo que permite es establecer un ranking entre países en términos de la estimación actual de la prevalencia de obesidad en cada uno de los países, pero también en el porcentaje de incremento anual que se da en este periodo que comprende el análisis que les describo. En ese sentido, los resultados principales para Chile son los siguientes. Lo primero es que Chile tiene una prevalencia de obesidad, no me refiero a la malnutrición por exceso, que es el 75%, sino que de obesidad en adultos de un 34,4%. Y eso nos sitúa como la más alta de Latinoamérica después de México. Es decir, somos en adultos. En adultos. Y esto implica, eso en términos de magnitud puntual, ¿sí? Como en el 2022. Obesidad, no sobrepeso. Si pensamos en los análisis de la tendencia, lo que estos estudios nos indica es que la tasa, o más bien la prevalencia de obesidad en adultos, en este periodo de estudio se triplicó. Y lo que es una de las cosas más alarmantes de este estudio es que también hace la comparación del incremento de la obesidad en la infancia, en niños. Y en ese sentido, identifica que Chile está dentro de los países que más tuvo aumento en obesidad infantil, dentro de los primeros 3. Y eso es porque tuvo un aumento mayor a 20 puntos porcentuales en la obesidad infantil. Entonces, esto es muy preocupante en estos años, entre el 90 y el 2022. Entonces, esa es la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Por su intermedio, presidente, senadora Órdenes, efectivamente, le podemos enviar, por supuesto, el detalle por cada una de las regiones de la prevalencia de obesidad infantil, pero lo que usted dice es correcto. La distribución de la obesidad no es homogénea en el país, cambia según varias variables. Una de ellas es la zona geográfica, y efectivamente las zonas del sur del país son las que tienen más altas prevalencias de obesidad. Entonces lo que usted dice es correcto, pero con gusto le enviamos un informe con el detalle regional para que tenga la información precisa de su región. Ahora, con respecto a la ley de etiquetado nutricional, la ley tenía 3 grandes objetivos, también pensando en lo que yo le explicaba al comienzo del modelo DAM, la disponibilidad, la accesibilidad y el marketing de ciertos productos que, pensando en si que son productos que uno quiere favorecer o más bien restringir en el consumo según sean protectores o nocivos para la salud. Desde ese punto de vista, primero busca entregar información clara y comprensible a las personas sobre qué es lo que están consumiendo al escoger un producto sobre otro, en particular informando sobre ciertos nutrientes críticos que son esenciales para la salud y son muy dañinos, como el sodio, las grasas saturadas, azúcares y calorías, que son los 4 nutrientes críticos que se informan en los sellos de advertencia. También busca asegurar una oferta saludable, esto pensando en la disponibilidad, de alimentos al interior de los establecimientos educacionales, y es por eso que prohíbe la venta, la promoción y la entrega gratuita de cualquier producto que tenga al menos un sello, entre comillas, alto en. Y tercero, también busca proteger a los menores de 14 años sobre la sobreexposición a la publicidad, porque sabemos que la publicidad lo que busca y lo que logra es modificar el patrón de consumo, y en este caso de un consumo que es nocivo para la salud de las personas. Esos son los principales objetivos de la ley. Ya tenemos cifras objetivas que nos entregan resultados del impacto de esta ley, que también podríamos entregar un informe con las cifras exactas, pero lo que señalan son, en primer lugar, que un altísimo porcentaje de la población declara que entiende lo que comunican los sellos, sobre el 90%. Eso no es menor, porque hay una discusión importante sobre cómo diseñar los sellos, cuál es el color de los sellos, son varios colores como semáforo o son negros, y el hecho de que sean sencillos y que sean, lo que sabemos hoy día es que la forma en que se diseñó el sello ha sido muy efectivo en poder transmitir de manera clara
la información hacia los consumidores. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que también sabemos que un alto porcentaje de las personas indican que al comprar y al elegir un producto, comparan los productos según cuántos sellos tienen y que toma finalmente la decisión basado en esa diferencia. Entonces, no solo logra informar a los consumidores, sino que además logra que efectivamente el patrón de consumo cambie según lo que se informa con respecto a los contenidos del producto, según si son o no dañinos para la salud. Tercero, lo otro que también tenemos cifras objetivas de lo que ha logrado la ley es que ha modificado la industria y por ende también puede cuantificar cuántos de los productos disponibles en el retail superan los umbrales de los nutrientes críticos. Y lo que esto ha significado es que la industria se ha reformulado para no estar sujeta a los sellos alto EN. Y eso, pensando en el marco del modelo disponibilidad, accesibilidad, marketing, golpea la disponibilidad. En el fondo, de un modo indirecto, le entrega un incentivo a la industria para modificar la elaboración de sus productos para que ya tengamos menos productos disponibles que son dañinos para la salud. Entonces también sabemos que ha disminuido la cantidad de productos que tienen ciertos sellos. Y por último, también tenemos información ya empírica que sabemos que ha bajado la cantidad, si uno mira la cantidad absoluta de ventas a nivel poblacional, ha disminuido la compra cuando se puede medir, sobre todo de calorías y de sodio en las compras que se dan a nivel individual. Entonces, esas son todas cifras que indican que la ley ha sido muy efectiva en lograr los objetivos que busca. Ahora, también tenemos evidencia nacional que aún está en proceso de ser publicada, que miramos con cierta, o sea, que es muy valiosa para esta discusión, porque lo que se ha implementado hasta ahora se ha logrado resultados favorables, pero también tiene limitaciones. Y lo que indica esta evidencia, que insisto está pronta a ser publicada, es que cuando pensamos en las comunidades educacionales, la principal fuente de acceso a elementos, o sea, a productos alto en, efectivamente no vienen del interior de los colegios, porque el 80% de los establecimientos educacionales cumple con lo que exige la ley, entonces hay un alto nivel de cumplimiento y de adherencia a la ley. A pesar de eso, se indica que la gran mayoría de los productos que se encuentran dentro de los colegios vienen de las inmediaciones del establecimiento educacional. Entonces, efectivamente, el entorno que está alrededor del establecimiento educacional, si es que no está regulado, al igual que está regulado el establecimiento educacional, se transforma en una variable que limita el impacto que ya sabemos que es positivo de la ley en lo que lleva de implementación. Y es por eso que nosotros pensamos que este es un proyecto que es muy favorable, porque lo que va a hacer es profundizar los resultados positivos que ya hemos podido comprobar en este periodo. Hay a la fecha 8 municipios, al 2017 en realidad, 8 municipios que tienen ordenanzas municipales que van en la línea de esta ley, es decir, que restringen o prohíben más bien la venta de productos alto en los alrededores de las comunidades educacionales. Y también esta iniciativa lo que hace o lo que se inspira es en lo que ya obligó o mandató la ley de tabaco, que prohíbe la venta de tabaco alrededor del establecimiento educacional. Entonces uno podría anticiparse que así como en su momento se logró la transición y la implementación de una medida económica que afectaba al comercio dentro de una cierta zona geográfica y eso logró transitarse de un modo exitoso, uno podría pensar que también se puede lograr en materia de esta restricción que en el fondo ya replica algo que se ha hecho, solo que con un producto que es distinto. No tenemos información de los números de la cantidad de establecimientos afectados, eso no es información con la que cuente el Ministerio de Salud, pero me imagino que es una de las información que se puede levantar en lo que vendrá a futuro de la discusión de este proyecto de ley. Con todo eso, en resumen, cierro diciendo que nosotros como Ministerio de Salud vemos este proyecto como algo muy favorable en el sentido que va a fortalecer los resultados positivos que ya hemos visto de manera empírica y científica de la ley implementada hasta el momento de la ley 20.606. Gracias, subsecretaria. A ver, al igual que como con el espíritu positivo que yo veo en el tema del proyecto anterior que votamos favorablemente, sí me gustaría tener un poco claro cuál va a ser el alcance práctico de la aplicación de una medida como la anterior. En el caso de esta la veo un poquito más difusa. La intencionalidad yo por lo menos la comparto plenamente. Lo que me pasa
es que usted acaba de reconocer de que no existe información disponible de cuántos establecimientos existen. Hay alrededor de los establecimientos educacionales a menos de 100 metros. Nosotros estamos aplicando una medida que es parte de lo que se hace por algunos municipios a través de sus ordenanzas municipales. A mí me gustaría que pudiésemos recoger esa evidencia también, lo que hacen algunos municipios a través de sus ordenanzas municipales, cuál es el impacto que se ha generado, porque acá es distinto hablar, no sé, hay ya supermercados instalados probablemente a menos de 100 metros y para qué decir los pequeños locales comerciales y personas que tienen el sustento de su familia en un momento donde el país no atraviesa necesariamente por la mejor situación en términos económicos, de empleo. Yo creo que es fundamental para que nosotros legislemos con la responsabilidad de entender el impacto de una normativa como esta, tener algo más de data, tener algo más de información. Yo comparto plenamente el espíritu, creo que esto es algo que se tiene que incentivar y promover, pero no me gustaría encontrarme con un impacto que finalmente genere cambio, incluso en estatutos. Yo creo que ahí, se lo aprovecho para plantear al secretario, quizás si tiene algún tema, porque acá hay un principio de libertad económica, de derecho de propiedad, que también eventualmente habrían algunos principios constitucionales que podrían, no por nosotros, pero sí por los afectados, verse comprometidos. O sea, yo creo que es parte también, y va a depender mucho del impacto. Si en general no hay tanta afectación, bueno, pero para eso es necesario tener la data, la información disponible. Senador Chaguán. Yo, compartiendo completamente el espíritu, creo que también hay que ser muy riguroso en términos de cuáles pueden ser efectivamente los impactos de la norma. Entonces, en la medida que tengamos los datos necesarios y la información, por supuesto, proceder a su votación. Y yo quiero aprovechar de pedir a la Comisión dejar constancia de mi voto favorable del proyecto anterior, si es posible. Okay. Sí, en la misma perspectiva, pedir de que pudiéramos traer algunos de esos ediles que han llevado adelante, ¿verdad?, su ordenanza y nos puedan contar su experiencia, cómo le ha ido. Pedir que también pueda venir el INTA, Universidad de Chile, porque creo que es una entidad relevante en este sentido. Y como hay una variante intersectorial, tal vez economía y educación podrían ayudarnos a, ¿no es cierto?, a orientar a los subsecretarios, no sé, alguna de las autoridades encargadas del rol que les corresponde, como para escuchar a todos los autoridades, además de los, no sé, si hay asociaciones gastronómicas o qué sé yo, el comercio, que el comercio esté expresado, creo yo, sería lo natural. ¿Sobre particular, presidente? Por favor, señor. No, también agregar lo siguiente, me encontré con el ministro de Educación en la mañana. Entonces le dije, pero ministro, parece diálogo entre la Subsecretaría de Salud Pública y Educación. Buena, planteé. Porque ayer le dije, le vengo pidiendo a la anterior ministra y al actual ministro de Educación, le estoy pidiendo que le ponga urgencia el proyecto sobre educación física en los establecimientos educacionales. Entonces, y venía con la asesora. Entonces me dice lo siguiente, me dice, este es el proyecto que no requiere cambio de currículum. Este es el que me gusta. Entonces eso me dice, y me dice, no, hoy día le vamos a pedir urgencia. Eso me dice el subsecretario. Le digo, sí, porque acá es importante que mantengamos coherencia y relato entre los... Le dije, la subsecretaria de Salud Pública vino a pedirnos urgencia el proyecto porque lo transmitemos rápido, pero si usted no le pone urgencia tenemos un problema. Entonces, quiero darlo como antecedente y perdón, presidente, insistir en el proyecto de alfabetización sanitaria. Se lo quiero pedir, por favor, que es muy relevante. Vuelvo a insistir, tenemos un listado de personas que están dispuestas a venir desde la Universidad de Harvard, desde la gente que estuvo trabajando en el proyecto, que puede ser un aporte muy importante. Y acá ese proyecto se vuelve a Constitución. Y también para estos objetivos cumple el estándar. Efectivamente, la bajada va a requerir un cambio curricular, pero estamos hablando de un cambio conceptual, porque vamos incorporando un derecho constitucional. Entonces, acá se da Constitución y ahí pues va a demorar, pero por lo menos dar un paso decisivo en esa materia. Sobre este tema, senadores, no hay más comentarios. A ver, yo lo que sugiero es, es tener pedirle a la propia subsecretaria
que en la coordinación intersectorial, yo estoy pensando en esto en educación, como lo ha planteado el senador Chaguán, quizás economía, se puede hacer un catastro. Yo creo que es imposible con la cantidad de establecimientos comerciales que hay en las más de 300 comunas en Chile, es súper difícil, pero algo aproximado de cuál va a ser el impacto en términos de afectación. Acá hay un beneficio que todos compartimos, un principio orientador que todos compartimos, que tiene que ver con combatir la obesidad infantil, un paso adicional que se dio hace 12 años atrás con la ley de etiquetado, que por cierto consideramos que es importante complementar e ir avanzando, pero también hay, de nuevo, en la misma lógica de lo que había planteado en el proyecto anterior, acá hay temas de aplicación práctica que pueden convertir una buena idea en términos nocionales en algo que tiene un impacto que para la ciudadanía posteriormente se pueda percibir como negativo. Yo por eso, para poder poner en votación, yo no me considero en condiciones de poner en votación un proyecto como este ahora, prefiero tener esa información para de manera responsable tener esa data respecto a quiénes vamos a afectar y sobre todo recoger la sugerencia del senador Castro también respecto a los alcaldes. Yo creo que es importante escuchar a los alcaldes, yo no sé, a la asociación, ellos pueden saber en qué municipio se está aplicando esto. A mí, aquí se habla de municipios, pero no se dice cuáles. Quizás los autores de la moción ustedes pueden tener esa información. Así que así procedería, subsecretario, si usted nos puede ayudar muchísimo. Mientras más rápido llegue esa data, más avanzamos también en la legislación. Le ofrezco la palabra. Solo quería comentarle, presidente, que sobre los municipios que cuentan con ordenanzas municipales a la fecha son San Felipe, Caldera, Peñalolén, Mulchen, Pozo Almonte, Vicuña, Alto del Carmen y Paine. Esos son los 6 municipios. Por supuesto. Son los primeros que podemos tener ahí como promotores o quizás hasta detractores. Va a depender de cuál haya sido el impacto de esta medida en su respectivo municipio y cómo se fiscaliza. Yo desconozco, quizás usted me puede. Yo creo que esta medida en esos municipios no debe ser fiscalizada por la autoridad sanitaria, ¿o sí? No creo, debe ser por el propio municipio a través de sus departamentos de renta, ordenanza. Cuando son ordenanzas municipales, efectivamente es fiscalizada por el propio municipio. Por el Claro. propio municipio. Aquí estaríamos cambiando una cuestión que le supondría, al igual que para el proyecto anterior, creo que parte del análisis y el catastro que tenemos que hacer es en términos de su función y la cantidad de fiscalizadores que usted dé cuenta para funciones adicionales que le estamos incorporando. Eso también es importante porque le va a tener que ir a pedir plata al ministro de Hacienda o la directora de presupuesto para eso. En el fondo creo que es parte también de un análisis que en su cartera se tiene que hacer respecto a este proyecto. Al respecto, lo que nosotros vemos es que al igual que la ley del vaso de agua, esto tampoco implica mayores recursos para la autoridad sanitaria porque son fiscalizaciones que ya se hacen, en el sentido que ya se fiscaliza que los vendedores, en la inmediatez de los establecimientos educacionales, no vendan tabaco. Entonces, esto es un ítem que se suma a una fiscalización que ya ocurre. No es una fiscalización nueva. Entonces, desde ese punto de vista, también es de fácil O sea, implementación. no por una función adicional le van a pedir más funcionarios o más remuneración. Ya, perfecto. Ya, yo no sé, ¿estamos de acuerdo, señores senadores? Habiéndose cumplido los 2 puntos de la tabla, senador Chaguán, Presidente, que yo no voy a perder la oportunidad. con la aprovechen. secretaria. Llegó. No, es que de verdad que es muy importante que nos pongamos de acuerdo respecto a cómo proceder respecto del proyecto de ley de enfermedades raras o poco frecuentes. Porque ese proyecto fue despachado de esta comisión a la sala y necesitamos incorporar las indicaciones que hemos trabajado con la subsecretaria y con las asociaciones de enfermedades, las federaciones de enfermedades raras o poco frecuentes. Entonces, tenemos 2 temas. Si esto se va a la sala o no lo pedimos de vuelta, que es una alternativa, pedirlo de vuelta, abrir un plazo pequeño de indicaciones para que ingresen las indicaciones del Ejecutivo y despacharlo y pedir que se pueda discutir en general y en particular. Es una opción para poder sacarlo una vez, porque de lo contrario vamos a llegar a la sala. En la sala va a decir algunos senadores, Luce Esper va a decir, acá hay normas que requieren patrocinio del Ejecutivo y por tanto se manda de vuelta o rechazado. Entonces la idea es que se vaya con el patrocinio del Ejecutivo y bien cuidado para los efectos de no tener las dificultades del caso. Eso es lo que yo quiero proponer respecto del proyecto de ley de enfermedades raras o poco frecuentes. E insistir a la subsecretaria respecto del proyecto de ley de desperdicio de alimentos. Se lo quiero pedir urgencia, se lo quiero pedir, por favor.
Yo voy a hacer como los fenicios. Y el tercero, alfabetización sanitaria, si es posible ponerlo en tabla en algún minuto. Gracias, presidente. ¿Hay algún comentario de la...? Gracias, presidente. No solo comentar que nosotros compartimos el valor y la importancia de legislar en materia de enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas. Estuvimos con las agrupaciones el día 29 de febrero, estuvimos el 28 de febrero, 29 estuvimos en la jornada que se hizo, la jornada nacional. En ese contexto conversamos sobre cuáles serían los contenidos que estamos disponibles para poder apoyar y eso ya tenemos entonces una conversación hecha con las agrupaciones y estaríamos muy prontos de poder participar formalmente con las indicaciones según como lo hemos conversado en el contenido de ese proyecto de ley. Y con respecto a los otros proyectos que usted menciona, también estamos disponibles para continuar en la discusión de todos ellos, que nos parece que también van en una orientación, un camino o siguen un principio que también nosotros compartimos. Que hay 3 proyectos que salieron de esta comisión y están para vista en la sala, pero si no tienen urgencia del gobierno no se van a ver jamás. Uno hizo relación con el condón vaginal, que efectivamente lo que estamos buscando, no recursos adicionales, sino que linkearlo con la política que tiene el propio Ministerio en materia de condón vaginal, para los efectos de establecer efectivamente la posibilidad de establecer una perspectiva de género en lo que hizo relación con los métodos de anticoncepción. Eso es un primer tema y además pensando que estamos frente a una pandemia oscura del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Las cifras negras hablan de entre 10 y 20 contagios diarios. O sea, estamos hablando de una situación dramática. Si bien hoy día hay acceso a triple terapia, tenemos un problema de contagio y por tanto posibilitar ese proyecto que está para la vista, basta con una simple urgencia para que se vea. Y todas las organizaciones de diversidad sexual nos han pedido que lo saquemos adelante y yo se lo quiero pedir al gobierno. Primer tema. Segundo tema, está el tema de investigación científica para efectos farmacológicos, que es un segundo proyecto que está para la vista en la sala, que efectivamente requiere una urgencia legislativa por parte del Ejecutivo. Nos lo han pedido todas las asociaciones que están efectivamente haciendo campos clínicos en Chile para los efectos de facilitar la investigación, como lo hicimos con el COVID-19, donde hubo una modificación legislativa, que fue una moción parlamentaria de diputados, que apoyamos muy fuerte en el Senado, que permitió rebajar los tiempos de las garantías cuando se efectuaran los campos, las pruebas clínicas, que permitían justamente que haya investigación científica en nuestro país. Es un segundo proyecto que también está para su vista en la sala. Entonces yo le pediría a la ministra, si es posible, también empujarlo con una urgencia legislativa. Perfecto, senador Chaguán. Siendo las 16 horas y teniendo sesión de sala a esta misma hora, se levanta la sesión.